Bienvenidos a esta nueva explicación, un análisis donde vamos a desentrañar un misterio, diría yo, de los más fascinantes y profundos de la biología y la psicología actual. A ver, imaginemos por un momento que alguien carga con un dolor emocional enorme, una angustia o un miedo que literalmente aparece de la nada, sin que haya ocurrido absolutamente nada en su vida personal que pueda justificarlo. Nada de nada. Bueno, pues a lo largo de los próximos minutos vamos a ver cómo la ciencia moderna está descubriendo que ciertas respuestas traumáticas trascienden el tiempo y viajan, de manera silenciosa, a través de las generaciones. Para entrar en materia, vamos a plantear una pregunta que resulta profundamente inquietante. ¿Es posible que esas heridas emocionales que arrastran algunas personas en su día a día, en realidad no hayan empezado con ellas? Es una de esas ideas que nos rompen un poco los esquemas, ¿verdad? Porque desafía de raíz todo lo que creemos saber sobre el origen de nuestros propios miedos. Nos plantea así de forma muy directa que nuestro sufrimiento actual podría ser sencillamente el eco biológico de una historia familiar que se quedó sin resolver. Sección 1. El misterio del dolor heredado. Vamos a ello. Pensemos en este escenario porque es muy fuerte. Hay muchas personas que crecen en entornos completamente seguros, rodeadas de una estabilidad total, y sin embargo sufren una ansiedad intensa, un terror innombrable, o están en un estado de hipervigilancia constante. Son reacciones súper severas que, si repasamos sus propias biografías, no tienen ningún tipo de sentido. Son individuos que no han vivido guerras, no han sufrido traumas violentos, pero su sistema nervioso actúa como si la alarma de peligro estuviera encendida en rojo permanentemente. Entonces la gran pregunta es, ¿de dónde sale todo este dolor inexplicable? Pasamos al punto 2, la epigenética y sus huellas biológicas. Y aquí es donde la ciencia tiene que mirar un poco más allá de la psicología tradicional y adentrarse en nuestra biología. Para entender esto bien, hay que diferenciar dos conceptos clave. Por un lado, tenemos la genética de toda la vida. Pensemos en la genética como el hardware de un ordenador. Son las secuencias de ADN intocables que deciden, pues eso, nuestro color de ojos o nuestra altura. Pero por otro lado está la epigenética, que vendría a ser el software. Resulta que las experiencias extremas, como una hambruna brutal o una guerra, actúan como verdaderos interruptores en ese software. Generan modificaciones químicas en nuestro cuerpo que activan o desactivan los genes del estrés, y todo esto, ojo, sin cambiar ni una sola letra de nuestro ADN original. Pero vamos a los datos empíricos, que son una auténtica locura. Tenemos que destacar un par de investigaciones reveladoras. Primero, los famosísimos estudios de Rachel Yehuda en los años 90 con descendientes de supervivientes del Holocausto. Lo que descubrió fue insólito. Los hijos tenían los mismos niveles alterados de cortisol, la hormona del estrés, que sus padres. Manifestaban ese miedo o esa hiperalerta a nivel puramente bioquímico. Y por si fuera poco, hay experimentos de laboratorio con ratones a los que se les entrenó para asociar un olor específico con una pequeña descarga eléctrica. Pues bien, sus crías y hasta la siguiente generación se aterrorizaban al oler exactamente lo mismo, y jamás habían recibido una descarga ni habían estado en el experimento. Son literalmente señales químicas de estrés heredadas de generación en generación. Sección 3. El peso del silencio familiar. Pero ojo, que la ciencia también nos advierte de que esto no es solo biología pura y dura. El entorno familiar juega un papel absolutamente masivo. El trauma heredado se alimenta muchísimo de los secretos en casa, de esos duelos que nunca se cierran y de esas tensiones invisibles que se cortan con un cuchillo. Imaginemos a un abuelo marcado por una persecución. Quizá nunca dice ni media palabra sobre lo que sufrió, pero en el día a día transmite a sus nietos una visión del mundo en la que hay que estar siempre alerta, anticipando el peligro. Las familias enseñan cómo sobrevivir y cómo protegerse, y ese silencio emocional acaba teniendo el mismo o más impacto estructural que la propia herencia química. Lo que nos lleva al apartado 4, el efecto segunda generación. Todo este cóctel que acabamos de ver, las marcas químicas por un lado y los silencios asfixiantes por el otro, es lo que clínicamente se conoce como trauma transgeneracional o efecto segunda generación. Básicamente es el fenómeno por el cual el dolor extremo no se queda en quien lo sufre, sino que deja una especie de onda expansiva. Los descendientes acaban absorbiendo ese dolor no resuelto y lo manifiestan de forma súper inconsciente, a través de síntomas o formas de relacionarse que, desde fuera, resultan dificilísimas de comprender. Para verlo de forma súper cristalina, vamos a comparar el trauma individual de toda la vida con este trauma heredado. Si miramos su origen, el trauma individual viene de algo que hemos vivido nosotros directamente. El heredado viene de un antepasado lejano. En cuanto a los síntomas, el trauma personal cuadra lógicamente con lo que nos ha pasado, pero el heredado carece de sentido en un entorno seguro y actual. Y en cuanto al mecanismo, el individual tira de nuestra propia memoria personal, mientras que el transgeneracional, opera a través de esa epigenética y de ese pesado silencio familiar que acabamos de comentar. Sección 5. Sanación. Recordar para reparar.
Llegar a comprender todos estos mecanismos nos deja una conclusión enormemente empoderadora. La biología no determina nuestro destino. Esto es importantísimo. Heredar marcas de estrés no es una condena perpetua, ni mucho menos. El cuerpo recuerda para ayudarnos a sobrevivir, es verdad, pero nuestra mente consciente tiene el poder absoluto de darle al botón de pausa y reescribir la forma en que reaccionamos a partir de ahora. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo de forma práctica? Pues hay 3 pasos fundamentales en este proceso de sanación. El primero es hacerlo consciente, darnos cuenta de que ese miedo que nos paraliza igual no es un defecto de fábrica nuestro, sino un legado familiar. El segundo paso es reconocer la historia, validar abiertamente lo que vivieron esos ancestros para romper el pacto de silencio de una vez por todas. Y el tercero es buscar una nueva resolución, permitiendo que ese dolor ancestral antiguo encuentre por fin una salida sana en nuestro presente. Para cerrar este análisis, quedémonos con una reflexión que francamente me parece brillante. A veces lo que duele no empezó en nosotros, pero sí puede terminar con nosotros. Resulta fascinante pensar que simplemente aportando luz y consciencia a las historias ocultas de nuestro árbol genealógico, tenemos la capacidad real de detener ese sufrimiento para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.